Saludos cordiales y bienvenidos todos. Soy Arturo González Mota. Les hablo como portavoz de la Hermandad de Reservistas y Veteranos de la Armada. Y en esta ocasión les acompañaré hasta los momentos de la independencia de los Estados Unidos. Lo haremos de la mano de Juan José Esteban Garrido, que bajo el título La Armada Española que hizo posible la independencia de los Estados Unidos nos hará viajar a esos años y nos abrirá unas páginas de la historia de España desconocidas para muchos y prácticamente inexistentes en los libros de texto. Como siempre en estos casos, se nos viene a la cabeza la frase «¿Cuántas películas hubieran rodado los americanos de ser esta su historia?». Pero bueno, desde esta plataforma procuraremos que la historia llegue al menos a todos ustedes. Juan José Esteban Garrido es ingeniero de caminos, canales y puertos en ejercicio. MBA por la Escuela de Negocios EOI, Escuela de Organización Industrial de Madrid. Máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales, profesor asociado en la Universidad Politécnica de Valencia. Hizo el servicio militar como alférez de fragata del Cuerpo General de la Armada a bordo de la fragata Asturias y durante ese tiempo participó en la operación de bloqueo naval conjunto en el mar Adriático por parte de la OTAN y de la Unión Europea Occidental contra la antigua Yugoslavia. Es delegado en Levante de la Asociación de Milicias Navales Universitarias desde 2004. En este año, en 2004, ingresa en la Reserva Voluntaria como alférez de fragata reservista voluntario del Cuerpo General de la Armada. En la actualidad es teniente de navío reservista voluntario del Cuerpo General de la Armada, con destino en la Base Naval de Rota, en el Centro de Valoración para el Combate, CEVACO. Ha impartido numerosas conferencias y tiene publicados en diferentes medios distintos artículos sobre la historia de nuestra Armada. Es académico correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana, RAP, y ya les dejo con nuestro conferenciante. Mi oficial, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, yo creo que ya, como me has puesto tan bien, pues ya lo que procede es empezar directamente y ya está. Hubo un tiempo ya casi olvidado por casi todos en que la opinión de una nación llamada España se escuchaba con atención en el concierto internacional. Hubo un tiempo ya casi olvidado por la mayoría en que esa nación fue capaz de dotarse de una fuerza naval con la suficiente entidad para decantar el fiel de la balanza en el contexto internacional. Y tal proeza tuvo lugar, si nos fijamos bien, porque los españoles de antaño comprendieron y entendieron la mar, porque los españoles de antaño laboriosamente supieron despertar el viento que impulsó durante 300 años la nave de las Españas. Un imperio unido única y exclusivamente por la mar. Ninguna otra nación, ninguna, ha conseguido algo parecido durante tanto tiempo. Aunque como casi siempre las hazañas de los marinos españoles naveguen por los mares del silencio y del olvido, condenadas como almas en pena a un destierro que no merecen, los sacrificios que asumieron, su esfuerzo, su espíritu abnegado de servicio, bien merecen ser recordados y reivindicados porque la historia se hubiese escrito de otro modo sin ese servicio tenaz, sin esa entrega absoluta al servicio de nuestra patria, realizada sin regatear nada por algunos de los hijos más preclaros de aquella España universal que aún en 1779 abarcaba medio mundo. Templemos pues la jarcia, larguemos velas y adentrémonos en las ignotas aguas de la oceánica historia de nuestra Armada, a comienzo del último cuarto del siglo XVIII, no por escasamente divulgada, menos apasionante. En 1759 moría Fernando VI. Su hermano Carlos III subía al trono y con él llegaban sus nuevos ministros, Campomanes, Grimaldi, Esquilache, el conde de Aranda, el insigne marqués de la Ensenada, alma de la Armada Española del siglo XVIII, pero que no encajaba en ese mundo, don Zenón de Somodevilla, que en 1781 concluyó cristianamente su existencia dando la última orden que le retrata de quilla a perilla. Legó todos sus bienes al rey Carlos III, quien según un informe del espionaje inglés le hacía menos caso que a sus perros. Así se acrecentaba el mito de aquel hombre, que con la perspectiva de los siglos sale siempre a flote sobre mar de oscuras intrigas que lograron su caída. Pero a los grandes hombres les sobrevive siempre su obra, y a Ensenada le cupo el singular mérito de haber puesto en marcha el mecanismo que iba a producir lo que sería la potente y orgullosa Armada Española que durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos trató de igual a igual a la hasta entonces omnipotente Inglaterra, poniéndola en gran aprieto y a punto de perecer.
Carlos III reinaría en España desde 1759 hasta 1788. La España del reinado anterior, floreciente con Fernando VI y Ensenada, patrocinadores inteligentes de la neutralidad armada, liderada ahora por el nuevo monarca, comenzará a sacrificar sangre española y a gastar sus tesoros en intereses ajenos de Allende los Pirineos. Como una premonición de lo que le sucedería a España, Nueva Francia se perdió para siempre en 1760. Ningún territorio ultramarino se podía defender sin una flota poderosa. A partir de ahora sería Canadá y hablarían inglés. Gran Bretaña había ganado a Francia, además de Canadá, toda la tierra al este del río Mississippi, excepto la ciudad de Nueva Orleans. España, por secundar a Francia en aquella guerra, perdió las 2 Floridas, intercambiadas con Inglaterra a cambio de la devolución de La Habana y Manila. Además, se tuvo que entregar Sacramento, al sur de Brasil, a Portugal, a pesar de todos los esfuerzos anteriormente asumidos para su conquista. Fue tal la humillación española que Francia, pensando en poder contar con nuestras fuerzas en futuros conflictos, compensó a España con la Luisiana, enorme territorio de los Estados Unidos de hoy día, que se extendía desde el Golfo de México hasta Canadá y desde las montañas rocosas hasta el río Mississippi. En lo relativo a la Armada, las decisiones de Carlos III resultarían muy discutibles durante su reinado. Incapaz de ceñir los recios vientos con los que tuvo que navegar, incapaz de romper el imperio de la corriente procedente de París, soslayó a Jorge Juan a favor del francés Gautier, quebrando el proceso de mejora e innovación de la construcción naval española, iniciado e inspirado por Ensenada y encabezado y protagonizado por el insigne alicantino. Tras el descalabro rotundo en la Guerra de los 7 Años, se oyó una cancioncilla en Madrid que decía: por un pacto familiar la espada desenvainó, y al verse así creía que iba el mundo a conquistar, pero la volvió a envainar, habiendo dejado perdido un ejército lucido, una marina excelente, mucho caudal y mucha gente, y con La Habana el honor en 6 meses solamente. La destrucción premeditada del sistema diseñado por Ensenada fue uno de los errores de bulto de este reinado, que condenaría a la larga el futuro de las Españas. No se puede dejar de reseñar con profunda pena que Carlos III, pudiendo disponer de los servicios de un hombre de Estado de la talla de Ensenada, que vivió hasta 1781, prefirió ignorarlo. Por si esto fuera poco, a nivel estratégico, nuestro monarca y su gobierno, en la coyuntura histórica que nos ocupa, la más favorable de todo el siglo para los intereses españoles, en vez de plantear el ataque conjunto y enérgico de las posesiones inglesas en las Antillas, con el consiguiente quebranto del comercio inglés y, por tanto, de su poder naval, empleó sus mejores esfuerzos en el bloqueo de Gibraltar. Los barcos de la época prácticamente estaban a merced de la artillería de costa por la propia disposición de la artillería del buque bajo los puentes, que la imposibilitaba para el tiro por elevación. De modo que cualquier fortificación que estuviera emplazada por encima de 15 metros sobre el nivel del mar resultaba inalcanzable para la artillería naval. El perfeccionamiento de las fortificaciones obligaba a disponer de artillería pesada de sitio para poder afrontar con alguna garantía de éxito el ataque a una plaza fortificada, por lo que cualquier ataque marítimo a una fortificación tenía que acabar convirtiéndose en un sitio formal desde tierra, lo que hacía que las defensas de las fortalezas por el lado de la costa no necesitaran estar muy reforzadas, mientras que por el lado de tierra eran tremendas. Es decir, disponiendo de cañones de elevado calibre, se podía mantener alejada a cualquier escuadra que apareciera en el horizonte. Y si no podía acercarse dentro del alcance de los cañones, lo que sí podía hacer esa escuadra era impedir los socorros marítimos a la plaza, así como combatir con cualquier flota de socorro que intentase romper el bloqueo. Por tanto, elegir Gibraltar como objetivo principal de la guerra y dilapidar ante esa plaza ingentes recursos sería un gravísimo fallo estratégico. Conviene reseñar, a pesar de todo, que aunque vencedores en la Guerra de los 7 Años, el monarca y el Parlamento británico le vieron las orejas al lobo en materia económica, porque el esfuerzo económico que tuvieron que acometer para salir airosos dejó esquilmadas las arcas de su graciosa majestad. Sí, los problemas también existían en Gran Bretaña y allí también se cometían errores. Concluida la Guerra de los 7 Años, se constató que muchos de los barcos ingleses habían sido construidos con madera que no reunía las condiciones necesarias y se estaban convirtiendo en cáscaras de nuez a la carrera. Faltaba madera para reacondicionar otros. Las prisas, que nunca son buenas consejeras, habían permitido botar barcos defectuosos que debían ser reparados. La corrupción de la administración naval inglesa, encabezada por el conde de Sandwich,
primer lord del almirantazgo, hizo que muchos buques ingleses no se encontraran en condiciones de navegar y de combatir. En situación tan apurada, los políticos de la metrópoli inglesa fijaron su atención en las 13 colonias, que con su pujante economía y una menor presión fiscal serían el objetivo de la Corte de Londres para incrementar sus ingresos tributarios. Probablemente habría problemas con unos habitantes poco acostumbrados al yugo británico, pero las nuevas necesidades del renovado imperio inglés mandaban, y el final de la Guerra de los 7 Años acarrearía para ellas funestas consecuencias al aumentar el ya férreo control de los puertos americanos por la metrópoli. Londres no busca la evangelización, no desarrolla planes de urbanismo, no construye universidades, no busca, en definitiva, replicar Inglaterra en América. La generosidad de ese planteamiento solo la encontramos en el caso del Imperio Español, que replicó España en América y que, curiosamente, en nuestros días es el más denigrado por unos más media, predominantemente anglosajones, cuando la historiografía muestra a un Londres brutal y explotador que solo buscaba beneficio y recaudación. Así, se imponía la Proclamation Act a sus colonias norteamericanas, por la que les prohibía expandirse más allá de los Apalaches. Las obligaba a comprar azúcar en el norte, que ahora era inglés, cuando este azúcar era mucho más caro que en el Caribe español. Se establecían nuevos impuestos. La ley del timbre obligaba a que todos los documentos públicos se redactaran utilizando papel impreso en Inglaterra. La ley de los cuarteles obligaba a los colonos al mantenimiento de un ejército británico en las colonias de etcétera, etcétera. Y además se incrementan los impuestos ya existentes para pagar la deuda de la guerra anterior. En toda la América española, 20 veces más grande, había solo 50.000 soldados, casi todos en los puntos más amenazados por el expansionismo británico, es decir, desplegados contra un enemigo exterior no interior, por lo que juzguen ustedes mismos con estas cifras los muy distintos planteamientos de ambas monarquías. Al llegar Grenville al poder en 1763, la deuda del Estado ascendía a 137 millones de libras esterlinas, casi el doble de los 73 millones acumulados en 1755, antes de la guerra. Había que hacer frente a esa deuda. Todo ello, como ya habrán adivinado, conduciría a la sublevación de los colonos ingleses de Norteamérica y al estallido de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El rey español quería recuperar Florida y, sobre todo, quería recuperar Jamaica, base principal de nuestros enemigos en el Caribe, isla de donde habían salido y saldrían todos los males imaginables para la España americana. Oliver Pollock, el comisionado del gobierno rebelde para recoger el dinero español, en su libro de cuentas, cada vez que recibía un nuevo ingreso proveniente de España, escribía una S con las 2 barritas verticales. Las 2 barras son las columnas de Hércules de nuestro escudo y la S es la orla con el lema Plus Ultra. Esa fue la moneda de los incipientes Estados Unidos, la moneda española. Los comerciantes norteamericanos no aceptaban otra. Armas, uniformes, plomo, mosquetes, artillería, suministros, materiales de guerra de todo tipo, dinero a raudales y una tupida red de servicio secreto formada por comerciantes españoles era la impagable ayuda de España a Washington. Sin olvidar que la reparación y el abastecimiento de las embarcaciones de la Marina Americana y sus corsarios en el Real Astillero de La Habana resultarían claves en este conflicto. Al principio de la guerra, sin oposición de cuidado, el grueso de la Royal Navy se había desplegado cubriendo toda la costa rebelde, que quedó sometida a un implacable bloqueo. El Britannia Rule the Waves se imponía aquí despiadadamente y el comercio de las 13 colonias prácticamente desapareció, provocando que el ejército de Washington presentara carencias en todos los ámbitos que lo inhabilitaban como fuerza militar efectiva. Numerosas localidades costeras rebeldes fueron bombardeadas o quemadas y las tropas británicas embarcaban y desembarcaban a voluntad. Los rebeldes estaban perdidos. Su ejército se desintegraba por momentos. En junio de 1779 tuvo lugar un nuevo pacto de familia entre Francia y España, y Carlos III declaró la entrada de España en el conflicto en apoyo de Francia y de las colonias rebeldes. Con la aparición en escena de la Armada Española, el centro de gravedad de la guerra se desplaza de Norteamérica al Golfo de México. Algunos historiadores acusan a Carlos III de imprevisión por no prever las consecuencias que después tendría el apoyo español a los rebeldes norteamericanos en los territorios españoles de América. No caen en la cuenta de que en este caso el rey no tuvo opción. Se trataba de elegir entre frenar a Inglaterra ahora
en la coyuntura más favorable del siglo o esperar a que la corte de St. James aplastara a los colonos norteamericanos sublevados y con un poderío reforzado e incontenible embistiera contra la España americana. Si ahora iba a resultar muy difícil batir al coloso inglés, en caso de una victoria británica, tal cosa resultaría imposible. Por eso, Carlos III hizo lo único que podía hacer, combatir al inglés. Las fuerzas navales de Carlos III, en el momento de la entrada de España en la guerra, se estimaban en 67 navíos y 32 fragatas. La flota inglesa disponía de 131 buques de línea y 139 de otras clases menores, o sea, más del doble. El 11 de noviembre de 1778, el general Washington escribió al presidente del Consejo Continental en Filadelfia lo siguiente: actualmente, los ingleses son enormemente superiores a los franceses marítimamente en América y lo seguirán siendo en todos los aspectos, a no ser que España se interponga. El Britannia Rule the Wave de la canción patriótica inglesa era todavía inapelable y solo la intervención de la Armada Española podía alterar tal estado de cosas. Tal profecía se cumplió cuando la entrada de España en la guerra permitió el cierre de los accesos al Mississippi y a la costa del Golfo de México a los ingleses. Aquellos buques de los que dependían, tan majestuosos en los grabados, eran en su interior focos de suciedad con problemas de ventilación e iluminación. Dormir era un decir, con la tripulación hacinada en los cois colgados en cada batería. La intimidad quedaba en mera teoría. Cuando se corría un temporal o había mala mar, las portas permanecían cerradas, cargándose la atmósfera interior de miasmas, agresivos olores y todo tipo de parásitos humanos. Y eso que en los barcos españoles se acostumbraba a orear las cubiertas y a regarlas con vinagre para mitigar en lo posible la falta de higiene. La estanqueidad de aquellos buques, digamos que era susceptible de mejora, a pesar del uso permanente de alquitrán, brea y estopa para conseguirlo. Con todo ese ambiente había que lidiar también para cumplir con las misiones encomendadas. Los navíos del siglo XVIII se habían convertido en potentes plataformas artilleras. Como los cañones durante todo el siglo eran muy parecidos en todas las marinas, el que disparaba más rápido ganaba, teniendo en cuenta, por supuesto, las limitaciones físicas y termodinámicas de aquellos cañones. La cubierta era corrida, por lo que si un buque conseguía ganar la posición a su oponente y disparar una andanada de enfilada, es decir, contra la popa, las balas recorrían la cubierta del buque, alcanzado de popa a proa, segando vidas y desencadenando un infierno aterrador en las entrañas del buque. En la batalla, los artilleros tenían que manejar el cañón, cargarlo, ponerlo en posición y disparar mirando de reojo al cañón de al lado, que podía recular y llevarse por delante piernas o cristianos completos sin avisar. Era tal el número de artilleros que se necesitaban para hacer fuego a buen ritmo que solo se podía disparar en condiciones una banda del barco, por lo que la dotación de la banda no sometida a fuego se incorporaba a la que se encontraba haciendo fuego, pero si había que disparar las dos bandas a la vez, la cadencia de fuego disminuiría notablemente y el destino del buque estaba prácticamente sellado. Y para alcanzar un buen adiestramiento había que estar dispuesto a consumirse en el real servicio por los más recónditos rincones de aquellas Españas universales, encubierta, a la intemperie, entre los mamparos, en medio de la mar más montañosa o en el ojo del huracán. Cuando la mar crece acopiando fuerza y altura, el rugido de las olas ensordece y el barco pasa de rey a súbdito de la mar, dispuesto a consumirse en guardias interminables bajo ese cielo azul tachonado de estrellas que acoge siempre al marino en medio de los recios vientos de la historia. Había que estar dispuesto a asumir además la cortedad de las pagas y a valorar, como solo los marinos de todos los rangos saben hacerlo, la gratificación del servicio, el reconocimiento de sus superiores y la estima de sus camaradas. Había que estar dispuesto, en definitiva, a servir, porque solo el que sirve vale. El plan principal consistía en atacar directamente a Inglaterra, pero la salida de nuestra flota de Cádiz pasó casi un mes por diversas causas. Por si esto fuera poco, una vez alcanzado el punto de reunión, la escuadra del almirante Luis de Córdoba tuvo que esperar otro mes en la mar. La llegada de la escuadra de Orvilliers, que se demoraba. Esa escuadra conjunta disponía de 68 navíos, un verdadero rodillo naval que entró en el Canal de la Mancha sin oposición con la misión de invadir Gran Bretaña. El almirantazgo inglés, advertido, tuvo que retirar 20 navíos del bloqueo norteamericano para proteger sus costas. Numerosos regimientos veteranos hubieron de permanecer en Inglaterra para su defensa. Hacía siglos, desde tiempos de Felipe II, que no se presentaba una ocasión así para nuestras armas.
Las localidades costeras son abandonadas. La bolsa de Londres se paraliza. En la huida de la escuadra británica, sí, han oído bien. En la franca huida de los navíos británicos, el navío Arden queda rezagado y es apresado. La victoria estaba al alcance de la mano. Pero como siempre, en esta desgraciada alianza con los franceses aparecen las diferencias. Orvilliers quiere destruir primero a la flota británica y desembarcar después, mientras que Córdoba ve claramente que la invasión tiene que ser inmediata o no será. Pero gracias a la política española de sumisión a Francia, el comandante de la flota era Orvilliers. Los días pasan, los ingleses comienzan a rehacerse, se jugaban su existencia, y Orvilliers comete un fallo tras otro. Ordena dar caza a una flota de mercantes holandeses que confunde con británicos apartándose del canal, momento que aprovechó una escuadra británica de 36 navíos para entrar en sus puertos, equilibrando mucho la situación. Los buques franceses habían estado en la mar más de 100 días sin recibir ningún refresco, lo que originó entre los marineros y soldados una epidemia de tifus que, unida al escorbuto, causaron la muerte de más de 10.000 hombres en los buques franceses y de 3.000 en los españoles. Mientras tanto, las siempre difíciles aguas del Canal de la Mancha zarandeaban sin piedad cuerpos y almas en aquellos mares borrascosos. Y así se perdió la oportunidad histórica de vencer a Inglaterra. Nunca más se quedarían con tan pocos navíos para defenderse. Por tanto, la frustrada invasión de Inglaterra en el año de 1779 por parte de la escuadra combinada hispano-francesa, cuando ésta tenía absoluta superioridad, tuvo un claro responsable en la persona del conde de Orvilliers, mando supremo de las fuerzas. Sus desafortunadas decisiones le costaron el mando al volver a Francia, al contrario que a Córdoba, que seguiría en su puesto durante toda la guerra por su buena fe. Además, actuación tan nefasta sembró recelos entre los marinos de los dos países, recelos que durarían mucho tiempo. Retomando el curso de los acontecimientos que nos ocupan, la obsesión de la Corte de Madrid por Gibraltar hizo que la plaza fuese inmediatamente atacada por tierra y bloqueada por mar. Ejercer un bloqueo en aguas tan duras como la del Estrecho no era tarea fácil. La escuadra de bloqueo de Lángara fue arrastrada por el poniente a finales de noviembre y no consiguió volver al Estrecho hasta enero de 1780, justo para toparse con la escuadra del almirante Rodney, que tras la retirada de la flota combinada del Canal de la Mancha había zarpado a Inglaterra más de 200 mercantes para abastecer Gibraltar. Rodney le infligiría una derrota aplastante por no adoptar medidas preventivas mínimas de exploración. Lángara rindió su buque y perdió por su incompetencia 5 magníficos navíos, como se puso de manifiesto en un informe de la Armada redactado el 4 de febrero de 1780, donde se decía que las causas del desastre fueron la descoordinación, el retraso en hacer señales y dar órdenes, así como la falta de previsión. Finalmente, Rodney, el mejor almirante de la flota inglesa durante el conflicto, tras vapulear de manera inmisericordia a Lángara, como hemos visto, entró en Gibraltar. El asedio se fue al traste. Este fue el primer socorro de Gibraltar. Sin embargo, de estos primeros enfrentamientos, nuestra Armada fue aprendiendo mediante un proceso iterativo que ahora denominamos mejora continua. Todo ello a pesar de los tiros que la maledicencia se ha complacido siempre en asestar a nuestra Armada. Institución que obviamente, como hechura de manos humanas, ni era perfecta, ni lo es, ni lo será, pero que ya entonces como ahora era una organización buscando la excelencia, sobreponiéndose a sus errores y en permanente proceso de mejora. Así aprendimos a aumentar las defensas de nuestros buques y a parapetarlos mejor. Se puso artillería en el Alcázar y en el castillo de las fragatas, se perfeccionaron los aparejos y se rectificó el corte de las velas. Se modificaron los procedimientos de estiva para mejorar el comportamiento de los buques durante el combate. Se adoptaron en la medida de lo posible los forros de cobre. Y conviene puntualizar aquí que los ingleses tenían minas de cobre desde el tiempo de los romanos, mientras que España y Francia tenían que importarlo. Al forrarse de cobre los navíos aumentaban su velocidad, pero ocultaban las aberturas entre las maderas del forro, lo que hizo que varios buques ingleses acabaran con sus dotaciones en el fondo del mar. Y es que al margen del doloroso fracaso citado en el Canal de la Mancha, quedaba anotada en el cuaderno de bitácora de nuestra Armada la apertura contra Inglaterra de un tercer frente en las costas europeas, con el que nuestros marinos redujeron eficazmente las fuerzas británicas disponibles para poder usarse en el escenario americano. La Armada española, a pesar de todos los pesares, no era ninguna broma y los británicos lo sabían. Tras la declaración de hostilidades entre España y Gran Bretaña en 1779, el general Gálvez, militar de raza con una visión estratégica encomiable, conquistó todos los fuertes británicos del Mississippi.
que era la frontera con los territorios ingleses. España preparó una flota al mando del almirante José Solano con la misión de ayudarle en su propósito de conquistar Pensacola, capital de la Florida Occidental, así como de neutralizar a la escuadra de Rodney en el Caribe. La escuadra se reúne en Cádiz a fines del invierno de 1780. Las dificultades son enormes. Falta marinería, faltan artilleros, faltan pertrechos. De lo que pidió Solano, según el capitán de navío Blanco Núñez, le dieron la mayor parte en enfermos existentes en el hospital y otros a bordo picados de escorbuto. Además, como todas las tropas no cabían en los buques de transporte, muchos hombres se repartieron en los navíos de guerra con el hacinamiento consiguiente. Un imponente convoy formaba en 7 columnas que encabezaba un navío de guerra, o sea, un navío de guerra encabezaba cada una de las columnas. Lo formaban 138 embarcaciones mercantes. La trayectoria vital del almirante en cuyas manos iba a estar el destino de la guerra resulta sumamente ilustrativa y no me resisto a glosarla, aunque sea someramente. Ingresó como guardiamarina en 1742. Embarcó en el navío soberano de la escuadra de don Juan José Navarro, tomando parte con él en el célebre y victorioso combate de Cabo Sicié el 22 de febrero de 1744. En 1748 fue elegido por Jorge Juan para acompañarle en su célebre viaje de espionaje industrial y naval a Gran Bretaña, viaje inspirado por Ensenada. En 1754 fue ascendido a capitán de fragata, siendo nombrado además comisario en la demarcación de los límites de las colonias españolas y portuguesas al norte del río Marañón, en la América Meridional, en medio de una Amazonía donde los ríos parecen mares. Qué mejor que un marino para esta misión. Esta comisión duró 7 años y fue realmente dura. Atravesó selvas, subió montañas, navegó caudalosos ríos llenos de remolinos y peligros en un mundo anfibio de servicio. Negoció con los caciques indios, a veces con evidente riesgo personal, rodeado por multitudes, cerrando acuerdos, proporcionándoles además apoyo militar contra los caribes, que eran indios antropófagos sostenidos por los holandeses. Afianzó la soberanía española en toda la zona del Orinoco, el Meta y el Marañón, que exploró y cartografió. Por su brillante desempeño durante esta comisión fue ascendido a capitán de navío. Participó en la Guerra de los 7 años al mando del Rayo. En 1763 obtuvo el hábito de Santiago y al firmarse la paz en 1763 también, en enero, fue designado gobernador y capitán general de Venezuela. Otra vez el mismo escenario y sería escenario también de sus afanes y de sus servicios, con la misma brillantez. La enérgica actuación condujo a la práctica extinción de las muy arraigadas prácticas de contrabando. Cuando en 1770 terminó su gobierno, se habían duplicado los ingresos de la hacienda pública y apresado 103 barcos contrabandistas. Fundó 32 pueblos y atrajo a la población indígena a la soberanía de España. Se le nombra a continuación gobernador y presidente de la Audiencia de Santo Domingo, donde procede con la misma energía que en Venezuela. En 1773 es ascendido a brigadier de la Armada. En 1779 participa como segundo jefe de escuadra en la Armada, que, como hemos visto, al mando de Orbiliés y Luis de Córdoba, estuvo a punto de invadir Inglaterra. Y aquí retomamos nuestro relato el 22 de febrero de 1780, cuando se le concede el mando de una escuadra destinada a llevar y proteger un convoy de tropas de 12.146 hombres y un tren de artillería de campaña, cuya misión era socorrer a las 13 colonias rebeldes y prevenir un posible ataque inglés en las Antillas, como el que ya nos había arrebatado La Habana en 1762. Este recorrido por la vida de don José Solano y Bote, cuya existencia discurrió aquende y allende los mares, en pos de ese ideal admirable de servicio que encierra el corazón de un marino, resulta enormemente elocuente. Comprobar su grado de compromiso con el servicio, sin importar sacrificios y penalidades, allí donde sus órdenes lo llevaran, nos hace comprender bien a las claras por qué fuimos lo que fuimos. ¿Estaríamos dispuestos a seguir la estela de estos marinos admirables, a servir como ellos lo hicieron, escribiendo la historia de nuestra armada con jirones de nuestras vidas? Mucho depende de la respuesta. La escuadra de Solano quedó dividida en 2 divisiones para despistar al espionaje británico. Cada división se armó de manera diferente. Un Solano sagaz intuye que el espionaje inglés funciona muy bien, por lo que ordena cambiar la derrota burlando a la flota inglesa de Rodney, que curiosamente esperaba según las órdenes oficiales de la corte española.
Otra vez nuestros mandos hicieron gala de esa bendita iniciativa que, dosificada con prudencia, casi siempre va asociada a la victoria. El nuevo punto de el almirante francés se fija unas 100 millas náuticas más al norte del inicial. La fragata Santa Cecilia, un buque marinero de buenas maneras de vela y timón, fiel exponente de las bondades de nuestra construcción naval, es enviada devorando las olas para comunicar a Guichen el cambio de planes. Los buques de exploración de Solano le avisaron de unas velas enemigas y el almirante inmediatamente hizo señal de gobernar la escuadra y el convoy hacia ello. Los descubridores del enemigo viraron de vuelta a su escuadra, convencidos de que la derrota de la flota española era la prevista. Y así, con los ingleses habiendo picado el anzuelo, Solano, en cuanto cae la noche, manda invertir el rumbo hacia el norte. El enemigo, noticioso por sus batidores de la recalada a la que ya se dirigía la escuadra del rey, y el convoy, y persuadido de que la escuadra francesa no podía haber salido del puerto, se dirigió al encuentro de la española, pero contra toda esperanza vio que sobre la costa occidental de la Dominica se unían las escuadras francesa y española y se volvían combinadas contra él, por lo que huyó y se metió en su puerto de Santa Lucía. Rodney, no un almirante cualquiera como vamos viendo, sino el mejor almirante inglés de aquella guerra, había quedado burlado y ante 25 navíos opta por una prudente retirada con sus 17 navíos. Por algo sería. Don José Solano y Bote había engañado a los marinos de su graciosa majestad totalmente y por esta sagacidad marinera se le nombró vizconde del feliz Ardiz. La disciplina de navegación que observó en su convoy, teniendo en cuenta los precarios sistemas de comunicación de la época, unido al buen uso de sus medios navales de exploración, le permitieron culminar la singladura con un sonado éxito. En agosto de 1780 dio fondo en La Habana la expedición. Inmediatamente se dispusieron con la correspondiente escolta los buques que debían reforzar México, Guatemala, Caracas, Cartagena de India, es decir, todo el dispositivo defensivo de España en el Caribe. Las bajas de la expedición fueron 471 muertos y 2.398 enfermos que hubo que desembarcar. La mar se cobraba siempre su oneroso tributo. Rodney, que espera un ataque contra Jamaica, permanece en aguas caribeñas, si bien divide su flota en dos divisiones, una que permanece en Jamaica y la otra que ataca Rhode Island infructuosamente, volviendo en diciembre a Jamaica. En La Habana se encuentran Gálvez y Solano, y allí se va a planear el ataque a Pensacola para recuperar la Florida. El capitán general de Cuba y el comandante general del apostadero naval ponen muchas trabas a los planes del ataque porque dicen temer un ataque inglés. Los horizontes miopes, las envidias y los celos tampoco andaban muy lejos de su planteamiento. Gálvez, cuyo carácter era capaz de remover montañas, no atiende a nada ni a nadie. Solano, como el gran marino que es, curtido por todos los vientos de la mar, sabe que un temporal fortísimo está en ciernes y recomienda a Gálvez demorar el ataque hasta que pase el temporal. Pero Gálvez no escucha. La Habana entra en ebullición, cañones, municiones, fusiles, víveres y pertrechos navales de todo tipo se acumulan en los muelles habaneros para preparar la expedición. La fuerza inicial de desembarco está formada por casi 4.000 soldados y nunca España había organizado una flota tan poderosa en América. 7 navíos y fragatas escoltarán el convoy. Solano hizo su insignia en el San Juan de Nepomuceno, el mismo navío que entraría en la leyenda al mando de Churruca en Trafalgar. El 16 de octubre de 1780 zarpa la flota rumbo a Veracruz para embarcar más tropas. Cuando el día 18 arrumba ya hacia Pensacola, se desencadena un terrible huracán que dispersa a la flota por todo el Golfo de México. Durante 4 días, un Caribe de turbonadas repentinas, galernas terribles y mares hirvientes, sembrado de escollos bajos, bancos, barras y remolinos, se hace presente. El infierno de Dante se hace realidad. Arboladuras destrozadas, buques a la deriva, golpes de mar tan demoledores como aterradores que en aguas tan someras y traicioneras como las del sur de los Estados Unidos van a dejar una escuadra maltrecha y dispersa. 23 barcos quedan desarbolados, uno se hunde. Todos se refugian donde pueden. Solano, con su insignia, el San Juan de Nepomuceno, desarbolado de todos sus palos, transborda como pueda la fragata Santa Rosalía y es de los pocos que se presenta en el punto de reunión acordado. El huracán también había dispersado un convoy inglés escoltado por el mismo Rodney, dispersando sus buques por todo el Caribe. Pero Rodney no se movía de Jamaica. José de Gálvez, secretario de Estado, escribió: la conquista de Jamaica es la meta más importante y gloriosa que puede conseguir el ejército de su majestad. Y sabía muy bien lo que decía porque el valor económico de la isla, basado en el contrabando con los territorios de la América Española, superaba en mucho el de las 13 colonias y su conquista hubiera dado en el suelo con la economía británica.
Para conseguir este objetivo, una flota francesa había zarpado ya de Brest. Si Inglaterra perdía Jamaica, la guerra acabaría con Inglaterra aplastada y Gibraltar caería sola. Y Jamaica aparecía en aquella coyuntura histórica al alcance de la mano. Los teatros de operaciones se superponen frenéticamente, las acciones de guerra también. Y así, en el verano de 1780, un convoy inglés enorme zarpó de Portsmouth. Sus instrucciones son las de dividirse en alta mar. Una parte pondría rumbo a América para apoyar a las tropas inglesas en su lucha contra los rebeldes y otra a la India. Tras el susto vivido el año anterior, cuando Inglaterra estuvo a punto de ser invadida por Córdoba y Orvilliers, el almirantazgo inglés decidió mantener siempre en el Canal de la Mancha una parte muy importante de su flota para evitar que tan dramática situación se repitiera. Como ya habrán comprendido, estos buques no se podían emplear en ningún otro escenario, mientras la flota hispano-francesa continuase intacta. Por tanto, al alejarse de las costas inglesas, los convoyes ingleses no disponían de la misma protección que en guerras anteriores, y España también disponía de espías. En la corte se conoció la fecha de partida y la derrota del convoy inglés. En estos días, Luis de Córdoba mandaba una escuadra de bloqueo de 27 navíos y 6 fragatas en aguas de Gibraltar para intentar impedir posibles socorros. Recibida la información, la escuadra se engolfa en el Atlántico buscando el convoy. Las fragatas españolas van en vanguardia. Una de ellas dispara sus cañones en la madrugada del 9 de agosto. Está lejos que desde Santísima Trinidad, buque insignia de Córdoba, no se distingue su número. Una hora después, la fragata repite la señal y ahora sí, el mensaje llega claro y nítido. Se ha avistado una flota de 60 velas. En el buque insignia cunde el desasosiego por ser la flota del Canal y a punto están de retirarse si no hubiese intervenido el jefe de Estado Mayor del almirante Córdoba, que era ni más ni menos que don José de Mazarredo, el mejor marino español de todo el siglo XVI, de todo el siglo XVIII, al decir de muchos. Mazarredo abogó por el ataque inmediato y Córdoba lo escuchó. El almirante ordenó virar y colocó un farol en el trinquete hacia el que se encaminan muchos de los buques británicos que piensan que es la señal de su insignia. Amanece y el convoy inglés se da de bruces con la escuadra española el 9 de agosto de 1780. La escolta inglesa huye despavorida y nuestro almirante ordena caza general. Se apresan buques durante todo el día y la noche siguiente. Cuando llega el nuevo amanecer, se han capturado 52 de los 55 buques del convoy británico, 2.943 prisioneros, 294 cañones, 80.000 mosquetes, 3.000 barriles de pólvora, uniformes y equipamiento para 12 regimientos de infantería, provisiones para las flotas del Índico y de América, lingotes de oro y monedas acuñadas por valor de 1.000.000 de libras. El monto económico obtenido era casi el doble de lo que los británicos se habían llevado de La Habana en 1762. Nuestra armada había vengado aquella afrenta. Casi 20 años después. La economía británica quedaba tocada para lo que quedaba de guerra y así lo acusaría la bolsa de Londres, que se desplomó, y la figura de Córdoba emergió triunfante frente al chauvinismo y la maledicencia de sus detractores franceses, que decían que estaba muy viejo para el cargo. Las demoledoras consecuencias estratégicas de este apresamiento saltan a la vista y como guinda final, al año siguiente, patrullando en las proximidades de las Islas Sorlingas frente a Cornualles, nuestro aguerrido almirante y su inseparable jefe de Estado Mayor Mazarredo capturarían otro convoy de 24 velas. Inglaterra había conseguido mantener abierta la ruta de aprovisionamiento de Gibraltar, pero nuestros buques habían impedido que hiciera lo mismo con la de Norteamérica, quebrada por la fuerza de nuestros navíos. España puso toda la carne en el asador. Se organizó una nueva expedición para la conquista de Pensacola. Gálvez mandaba las tropas y Calvo de Irazábal un navío y 2 fragatas, los únicos buques de la Armada que pudieron ser alistados en tan poco tiempo tras los daños que hemos descrito. Una vez más, el mismo pecado mortal, la falta de mando único. Gálvez ostentaba el mando del bergantín Galveston, regalado por los americanos en agradecimiento por el extraordinario compromiso que Gálvez había demostrado con la causa americana. Varios reconocimientos del canal de acceso a la bahía de Pensacola, dominado por la artillería del fuerte Barrancas Coloradas, revelaron que los disparos del fuerte no hacían blanco y que sondando se podía pasar. El capitán del río Calvo de Irazábal, que no dice cartas de la zona y que conoce los efectos de la artillería de costa sobre los navíos, se niega a entrar. Después de agrias discusiones, finalmente realiza un intento de pasar con el San Ramón, que queda varado en la barra y se libra de milagro. Los mandos de la Armada consideran entonces que no se puede pasar, y Gálvez, cuya voluntad férrea nunca reparó en riesgos, llevándolo a la gloria, decía que había que intentarlo al día siguiente. Las posturas se enconaban. En esa se levantó una fuerte borrasca, que hace temer lo peor,
pero que finalmente no causa daños. Gálvez toma una decisión. La flota estaba expuesta a un desastre cada día que pasaba fuera de la bahía. Y así ordena sondar otra vez el canal al teniente de fragata Juan de Riaño a bordo de una balandra. Riaño dependía directamente de él. Y ante la negativa de Calvo de Irazábal de volver a intentar el paso del canal, el bergantín Galveston y la balandra Valenzuela se lanzan por el mismo bajo el fuego de la artillería del fuerte, que a pesar de los muchos impactos en velas y jarcia, no impidió que un bergantín, enarbolando la insignia del general, y una balandra mandada por un teniente de fragata, navegasen aquel día hacia la gloria. Las tropas del ejército y la marinería de los buques estallan en vítores y al día siguiente todos siguieron uno detrás de otro la estela de valor del Galveston y de un Bernardo de Gálvez que se había ganado ciertamente un lugar en las páginas más brillantes de nuestra historia. Verdaderamente buscaba la gloria y la alcanzó. Calvo de Irazábal no estuvo a la altura de las circunstancias y en lugar de sumarse con nobleza y lealtad a la batalla final, como el resto de la oficialidad de la Armada presente en la operación sí hizo, opta por regresar a La Habana eligiendo él mismo su penoso lugar en esta historia, víctima del autoengaño, de la embriaguez del poder y de la soberbia. Si bien, y a modo de consuelo, hay que constatar que los generales británicos al mando de tropas en Norteamérica, Cornwallis y Clinton, se comportaron también de manera muy mejorable. Citaremos tan solo a dos de ellos. Cornwallis, en teoría bajo el mando de Clinton, lo desobedece en reiteradas ocasiones. De hecho, Cornwallis va a Georgetown desobedeciendo a su superior, que le había ordenado que protegiese las Carolinas, no que fuese a Virginia. Gracias a Dios, ellos tampoco dispusieron de un mando único. El 12 de abril, mientras inspeccionaba las trincheras, Gálvez es herido en el vientre. La herida del vientre tiene muy mal cariz, pero finalmente se salva cuando todos lo daban por desahuciado. Y días después retoma otra vez el mando. Juzguen ustedes su espíritu de servicio. Hasta las últimas consecuencias y hasta el último aliento. El sitio de Pensacola es durísimo y la resistencia inglesa también. Las defensas eran más fuertes de lo previsto. La escuadra del almirante Rodney aguarda en Jamaica el momento para desbaratar el sitio de Pensacola. Y si lo consiguiese, lo siguiente sería la caída de toda la Luisiana y la debacle total de nuestras armas en el gobierno. Así, la Junta de Guerra de La Habana, que barruntaba la catástrofe, decide que la recompuesta escuadra de Solano, con 11 navíos y 2 fragatas, parte inmediatamente en apoyo de Gálvez para que éste pueda cumplir su misión. Los franceses, por primera vez, muy conscientes del peligro, ofrecen ayuda. Una pequeña ayuda que manda el almirante Montuil. El 19 de abril, la flota llega a las costas de Pensacola. Al avistarse las velas, los ingleses gritan de júbilo, si bien la confusión quedó aclarada cuando Solano iza en el San Luis su insignia. El ejército recibe además un refuerzo de 2.300 soldados y 1.244 marineros que se incorporan también al sitio. Se desembarcan hombres, pertrechos y artillería a golpe de remo. Los botes no cesan de ir y venir desde nuestros buques. Se desembarca también la artillería de los buques San Francisco de Paula, Magnánimo y San Francisco de Asís. Para no arriesgar los navíos, se decide que sean los botes los que pasen nuevamente al fuerte inglés de Barrancas Coloradas y lo consiguen sin grandes daños. Artillería, carros de batir, cañones, morteros, municiones, herramientas de sitio y todo tipo de utillaje llegan al ejército sitiador que abrió la trinchera el tercer día después de la llegada del socorro, cayendo la ciudad en 12 días. Solano utilizó magníficamente sus fragatas, unas en descubierta para no estar desprevenidos si Rodney asomaba en el horizonte y otras en el bombardeo de la plaza, dado que los navíos corrían peligro de embarrancar en aguas tan someras. El 8 de mayo de 1781 el pabellón español se izó en Pensacola gracias a la intervención decisiva de una escuadra que no pudo estar presente el día de la rendición de la plaza porque un temporal del sur-sureste se declaró y dejó sin amarras 3 navíos, obligando a Solano a internarse en la mar para evitar males mayores. Su experiencia hizo que ordenase previamente que los buques tomasen rizos, lo que resultaría providencial, ya que pudieron cazar las gavias sin graves contratiempos en lo más crudo de la turbonada. La intervención española obliga a los británicos a enviar más tropas hacia el sur, aliviando la presión sobre los rebeldes. Vemos reiteradamente cómo el Congreso Continental jamás hubiese podido imponerse al poderío militar británico sin la ingente cantidad de recursos que España empleó en su apoyo. Estados Unidos consiguió su independencia gracias a la intervención de la poderosa Armada Española del momento, y sin embargo no hemos visto ninguna película que narre estos hechos gloriosos. Los navíos de la Armada Española que participaron en la toma de la plaza fueron el San Luis, el Magnánimo, el Dragón,
el San Francisco de Asís, el arrogante, el San Gabriel, el San Nicolás, el San Francisco de Paula, el gallardo, el astuto. Gálvez lo vio como sigue. El jefe de escuadra, don José Solano, que creyéndome atacado con fuerzas superiores salió a socorrerme, aumentó el número de mi ejército con las guarniciones de los navíos, bajo las órdenes de don Felipe López de Carrizosa. Todo lo que me proporciona hoy el honor de participar a vuestra excelencia, que la exactitud, valor y conducta que han mostrado en todas las ocasiones los oficiales y soldados de Marina ha sido y es tanto más digna de los mayores elogios cuando el servicio de campaña está más distante de su constitución. No hace falta mucha imaginación para atisbar qué hubiera sucedido si los británicos no se hubieran visto obligados por la movilidad de nuestras escuadras a luchar en frentes tan dispersos y a dividir sus fuerzas. El rey nombra al almirante Solano marqués del Socorro, reconociendo lo determinante de su llegada para el desenlace del sitio. Gálvez asciende a teniente general y es nombrado gobernador de la Luisiana y la Florida, así como vizconde de Galveston, que en 1783 se transformaría en conde. El escudo que se le concede ostenta la leyenda "Yo solo", que tras lo narrado no necesita muchas más explicaciones. Quedaba pendiente, siempre pospuesto, el objetivo primordial de la guerra, o el que debía haber sido el objetivo primordial de la guerra, Jamaica, que ahora se presentaba como una prioridad imprescindible. En junio, Saavedra, enviado regio, recibe la orden de reunirse en Cap Français con el almirante de Grasse para elaborar un plan de conquista de Jamaica. El comandante en jefe de la expedición sería Bernardo de Gálvez. De Grasse y Saavedra se reúnen en el buque insignia de la flota francesa, la Ville de París. El francés expone que cuenta con 31 navíos y que es el momento de atacar a Cornwall, que se había trincherado en la península de Yorktown, buscando siempre el apoyo de la flota inglesa. De Grasse explica que quiere dejar 6 navíos para proteger las colonias francesas del Caribe, pero Saavedra le indica que eso lo pueden hacer los buques españoles de Solano, posibilitando que de Grasse pueda disponer de toda su flota para la operación de Georgetown. Otra vez, buques españoles harían posible que Francia pudiese combatir en la mar. A estas alturas, Inglaterra está acorralada, combate en Norteamérica, Centroamérica, la Europa Atlántica y Mediterránea, sin olvidar la India. No obstante, en la primavera de 1781, tanto el general Washington como el general Rochambeau también estaban desesperados. Ambos comandantes necesitaban dinero para comprar alimentos, armas, ropas y provisiones, así como para pagar los sueldos de sus soldados que estaban muy atrasados. El bloqueo de las escuadras inglesas sobre las costas rebeldes, aunque incompleto y debilitado, surtía su efecto. El amago de invasión de Inglaterra de 1779 estaba muy reciente, por lo que las flotas inglesas en Norteamérica no iban a ser reforzadas. Era una oportunidad única, aunque la situación económica de las arcas puso la nota discordante y hubiera podido dar al traste con todo si no interviene España. Las dotaciones de la flota de Grasse no cobraban desde hacía meses y el general Washington, por su parte, pedía 1.200.000 libras que necesitaba como el comer. Cuando de Grasse recurre a los franceses del Caribe, estos se niegan a colaborar porque en ocasiones anteriores habían padecido mucho para recuperar sus préstamos. Francia estaba arruinada. Para poder hacer frente a las deudas de esta guerra, se convocarán en 1789 los Estados Generales que acabaron en el baño de sangre que fue la Revolución Francesa. En cambio, España es el Congreso Continental y los estudiantes norteamericanos solo aceptan como medio de pago el peso español con su vitola y sus columnas. Plus ultra, siempre plus ultra. Hasta la moneda de la incipiente nación norteamericana, así lo demostraba. Saavedra, viendo el ejemplo de la sociedad cubana, que aportó cantidades considerables para ayudar a la arruinada flota francesa, intervino y logró un préstamo de 500.000 pesos. Los españoles de Cuba demostraron un patriotismo admirable. No en vano, Cuba durante siglos fue la más española de las tierras de España. El almirante de Grasse escribiría: el 1.200.000 libras tornesas que se le dio de las arcas españolas a Saint-Simón para pagar a las tropas pueden con verdad ser considerados como los cimientos sobre los cuales se erigió el edificio de la independencia norteamericana. ¿Se imaginan si esa financiación hubiese sido inglesa, francesa o norteamericana? España puso todo su poderío al servicio de la causa de los rebeldes americanos que, como la historia nos enseña, pagarían tan extraordinario respaldo con la más negra ingratitud. Además, Gálvez, que había vuelto a La Habana victorioso, ordena que le entreguen a de Grasse adicionalmente otro 1.000.000 de pesos de las cajas de la corona. La fragata Amazona los lleva desde Veracruz, volando sobre las aguas. El 20 de agosto rinde viaje en La Habana.
Cuando la flota francesa, pagada y pertrechada por España, recala en Chesapeake y los comerciantes ven los pesos españoles, el ejército andrajoso y desabastecido de Washington, con un índice de deserción preocupante, sufre una mutación asombrosa cuya raíz tiene color y sabor español. En Chesapeake, las tropas rebeldes y francesas embarcan en los buques de Grasse que los llevarán hasta Yorktown. Conocida por los británicos la partida de la flota de Grasse, el almirante Hood zarpa para interceptarla. Pasa por la bahía de Chesapeake y no encuentra a la escuadra francesa, por lo que prosigue hacia Nueva York. Con una diferencia de un día, arriban los franceses a Chesapeake, desembarcan los 5.000 soldados que transportan y bloquean la bahía. El 5 de septiembre, Conway está completamente encerrado en la península de Yorktown. La escuadra inglesa acude, llega en un momento inmejorable, cuando de Grasse tiene sus buques anclados y una buena parte de sus dotaciones en tierra. Pero temiendo los bajíos de la zona, en vez de atacar sin perder un minuto, la escuadra inglesa permite a los franceses salir de la bahía y formar la línea. Tiene lugar la batalla naval de Chesapeake, en que los ingleses pierden un navío, el Terrible. 2 fragatas y otros 5 navíos sufren daños de consideración. Los franceses, a pesar de que han salido de la bahía picando amarras porque no daba tiempo a otra cosa, no pierden ningún navío y emprenden la huida. Son perseguidos hasta que aparece la escuadra francesa de Saint-Laurent y los británicos optan por abandonar la caza, poniendo rumbo a Nueva York. El 20 de octubre de 1781, Cornwall se rinde. Inglaterra había perdido su encuentro la 4ª parte de sus fuerzas terrestres en Norteamérica. El esfuerzo económico español había sido colosal y lo había hecho posible. Las derrotas de Pensacola, con la pérdida de Florida y la de Yorktown, provocarán que al año siguiente, 1782, tenga que dimitir el primer ministro británico Lord North. Conviene recalcar y recordar que cada descarga de artillería, cada disparo de mosquete, cada ración de comida del ejército rebelde había sido pagado por una España que había proporcionado las armas, los abrigos, la pólvora y las municiones del ejército rebelde. Por una España que había reparado, pertrechado y abastecido los barcos de Grasse y liberado a sus buques de proteger sus islas antillanas, amén de pagar el salario de sus dotaciones. Por una España que con la sangre de sus mejores hijos y con el poderío de su armada iba a hacer posible la independencia de los Estados Unidos. En aquella primavera frenética de 1781, dejando claro una vez más que los intereses franceses no eran los españoles, de Grasse abandonó su vigilancia en Brest, zarpando hacia América el 22 de mayo de 1781 y dejando vendido a Córdoba, entre otras cosas. Los marinos ingleses no se durmieron. En una semana tenemos al almirante Darby navegando en demanda de Gibraltar. Su objetivo, socorrer el Peñón con 97 velas. Y por increíble que parezca, sus fragatas exploradoras constataron que en Cádiz nadie los esperaba. Inexplicablemente pudo abastecer la roca sin ser atacado. El mejor escribiente hace un borrón y este fue el borrón del almirante Luis de Córdoba. Permanecer impasible encerrado en Cádiz cuando los buques de Darby desfilaron ante él, aunque esos buques no hubieran debido llegar allí si la marina francesa hubiera hecho su trabajo. Asistimos al segundo socorro de Gibraltar. En esta segunda campaña no hubo contacto con el enemigo, fue sorprendida. Hubo un incidente cuando nuestra escuadra cruzaba ante las Sorlingas y fue sorprendida por una cerrazón muy fuerte durante la que se volvió a lucir Mazarredo. La noche del 31 de agosto de 1781, con tiempo duro y visibilidad reducida, el almirante de la escuadra francesa, con luces y cañonazos repetidos, hizo la señal de peligro en la derrota. Pero Mazarredo, seguro por sus observaciones de que el rumbo que llevaban era el correcto y consciente de lo arriesgado de variarlo en plena noche, como sugería el francés, recomendó a su almirante seguirlo con firmeza, como así se hizo, sin preocuparse de las señales francesas. El almirante Guichen declaró a posteriori, con nobleza que le honra: Messier de Mazarredo ha salvado una escuadra que yo iba a perder. Gran Bretaña se afanó en enviar el 8 de enero 17 navíos de línea a las islas de Barlovento, antes de que la escuadra francesa, que había vuelto a Brest, hubiese podido rehacerse. Así la flota inglesa se vio reforzada y la francesa no. España se quedaría sola, como casi siempre, realizando un esfuerzo hercúleo. El arsenal de La Habana se convierte nuevamente en el centro del esfuerzo español. 20.000 soldados se reúnen allí. El 5 de marzo de 1782 zarpa la flota de Solano de La Habana. Previamente otra escuadra al mando del contraalmirante Francisco de Borja había zarpado de Cádiz en enero de 1782 con 9 navíos
y 4.000 hombres y se reuniría con Solano en el Guarico. Solo faltaba de Grasse, que no estaba allí. La escuadra de Grasse, para dirigirse al punto de reunión, tenía que pasar a Barlovento de los Islotes de los Santos, doblar la deseada y llegar a Santo Domingo. Rodney con Hood, debidamente informados por sus espías, se adelantaron para impedir esa reunión. Y esta vez no hubo feliz ardid. Tras varias escaramuzas, de Grasse ordenó formar línea de batalla en lugar de evitar el combate y reunirse con Solano para abatir posteriormente a Rodney con una superioridad abrumadora, cometiendo un gravísimo error que frustraría todo el proyecto. El combate concluyó con la pérdida por parte de los franceses de 5 navíos de línea, entre ellos el Ciudad de París, insignia de Grasse. El resto de la escuadra francesa se retiró a Santo Domingo sin que Rodney intentara darle caza. La flota española zarpó según lo previsto para cubrir su retirada y tras semejante derrota todo quedó en agua de borrajas, posponiéndose la expedición. Florida Blanca expresa la frustración con estas palabras: este plan, si pudiera publicarse, haría un honor inmortal a vuestra majestad. Baste decir que jamás habían visto las Indias 70 navíos de línea juntos, con cerca de 40.000 hombres de desembarco y con todos los aprestos, municiones de guerra y boca y demás necesario para dar sin resistencia a los golpes que se habían meditado. Eran tales, tantos y también combinados los objetos de esta formidable empresa que sin una declarada oposición a nuestros designios de la providencia divina no habrían podido nuestros enemigos evitar los terribles males que les amenazaban. Tras la batalla naval de los Santos, Rodney esperaba que Solano acudiese a Cartagena de Indias como enclave más amenazado, dejándole libre el camino hacia La Habana. Sin embargo, nuestro almirante daba fondo el 20 de junio en La Habana, disponiendo a partir de ese día todo lo necesario para la defensa y despachando embarcaciones menores que lo tenían al tanto de cualquier movimiento a lo largo de la costa. El recuerdo de Blas de Lezo protegía a Cartagena de Indias y el 5 de agosto Rodney apareció a una legua del puerto de La Habana con 26 navíos y 48 buques adicionales, pero esta vez no había un petimetre recomendado por su suegro al mando de las fuerzas navales de esa plaza, como en 1762. Esta vez había allí un almirante de verdad, don José Solano y Bote. Así que tras 2 semanas recabando información sobre el estado de las fuerzas españolas y tanteando las defensas, Rodney, que conocía muy bien a su enemigo y no esperaba encontrarlo tan bien preparado, decidió que no tenía opciones de victoria y levó anclas sin poder concluir aquella campaña como él hubiese querido con una segunda de La Habana. Adicionalmente, una flotilla al mando de Cajigal, capitán general de La Habana, conquista las Bahamas, nido de piratas que no deja de hostigar el comercio español y norteamericano. La toma de Nassau, junto con la captura de las Bahamas, eliminaría la última base británica cercana al territorio norteamericano. En el Caribe solo les quedó a los británicos la isla de Jamaica. En Europa, de Menorca salía una multitud de corsarios, por lo que se decidió su conquista. El almirante de la flota iba a ser don Buenaventura Moreno. La preferencia de la muy afrancesada corte española se puso aquí otra vez de manifiesto y el duque de Crillon fue quien ostentaría el mando de la operación. Un duque que hablaba siempre en francés y muy probablemente servía más a Francia que a España. El ataque comenzó el 6 de enero de 1782 y el 5 de febrero la fortaleza se había rendido. Menorca volvía a ser española. Para conmemorar esta victoria, el rey instituyó la Pascua Militar que vienen celebrando nuestros ejércitos desde entonces, cada día 6 de enero de todos los años. En julio, el almirante Hope rehuye el combate con nuestra escuadra del canal de 32 navíos, al estar sus 23 navíos forrados de cobre y, por tanto, poder navegar más velozmente. Mazarredo expresaba su rabia. Amargo día en el que, por la pesadez de la armada combinada, perdió la insignia española la gloria de destruir 23 navíos enemigos y de forzarles a pedir de rodillas la paz. La noticia de la toma de San Felipe animó un último intento de tomar Gibraltar. Crillon, comandante en jefe, sería otra vez quien mandaría la operación. Y las tropas victoriosas fueron enviadas a Gibraltar. En septiembre de 1782 se produce el fracaso de las baterías flotantes del francés Darcon. El excesivo calado de las baterías y su gran volumen, su inmovilización frente a la roca para abrir fuego y su fondeo a una distancia superior a la prevista, además de realizar el ataque a plena luz del día, facilitó mucho la labor de los artilleros británicos. Nuestras bajas ascendieron a más de 1.000 entre muertos, heridos, ahogados y prisioneros.
Quedaba como último recurso rendir el Peñón por hambre. Para ello había que evitar que fuese abastecido. Córdoba esta vez sí intentó impedir que los barcos del almirante Hope abastecieran Gibraltar, pero el fuerte viento de poniente lo arrojó hasta el mar de Alborán y Hope, empujado también por las turbonadas, entró en el Mediterráneo para virar y recalar en Tetuán, desde donde envió los mercantes a Gibraltar. Era el tercer socorro de Gibraltar. Hope, cumplida su misión, puso proa a San Vicente, con Córdoba dándole caza, a pesar de que los buques ingleses eran mucho más rápidos que los españoles. Pero se pudo alcanzar su retaguardia en el Cabo Esparter el 20 de octubre de 1782, produciéndose un enfrentamiento nocturno que tras 5 horas de combate acabó con resultado indeciso. En América también se combatía y el capitán general de Mala, Matías de Gálvez, hermano del ministro de Indias y padre de Bernardo de Gálvez, dejó bien claro de qué palo había salido tal astilla, haciendo gala de la misma misión estratégica y de una gran iniciativa, hizo fracasar uno de los proyectos más ambiciosos de los ingleses, penetrar por el río San Juan entre Nicaragua y Costa Rica, tomar el fuerte Inmaculada y de allí llegar a los lagos Nicaragua y Managua hasta el Pacífico, llegar por los lagos Nicaragua y Managua hasta el Pacífico con el fin de hacerse los amos de América Central, cortando el imperio español en América. Los ingleses seguían con el mismo designio que cuando atacaron Cartagena de Indias en 1741, partir en dos nuestros territorios y después ir poco a poco conquistándolo todo. Aunque inicialmente San Fernando de Omoa cayó el 20 de octubre de 1779, no tardaría mucho en volver a ser reconquistada por Matías de Gálvez. En 1780, perseverando en su intento de cortar el imperio español por Nicaragua y acceder al Pacífico, zarpó de Jamaica una expedición cuyas operaciones navales estaban al mando de Horatio Nelson, les sonará. Hostigados por los españoles y por un clima infernal, a pesar de haber conquistado la fortaleza de San Juan de Omoa en noviembre de 1780, tuvieron que batirse en retirada, dejando tras ellos 2.500 muertos, uno de los mayores desastres británicos de toda la guerra. ¿Quién lo conoce? Una Inglaterra exhausta buscaba salvar el expediente con una paz honrosa. Francia, como siempre, jugó con dos barajas. Vergennes, el ministro francés, no quería que España recuperase Gibraltar porque esa recuperación implicaría que arrastrar a España a una nueva guerra con Inglaterra les iba a resultar mucho más difícil. Y con su doble juego contribuyó en no poco a que Gibraltar continuase en manos británicas. Inglaterra hubo de reconocer la independencia americana después de haber gastado más de 2.000 millones de libras. Redujo su territorio en una tercera parte, duplicó su deuda pública y disminuyó sus rentas. El primer imperio inglés se había volatilizado. Y nuestra armada, la Armada Española, tuvo mucho que ver en ello. En nuestra patria son legión los detractores de oficio que denigran y menoscaban nuestra historia sin apenas conocerla, apadrinando su ignorancia cercana a la necedad con descalificaciones genéricas sin base científica o histórica alguna que carcomen los cimientos de nuestro país, abatiendo la autoestima de los españoles e infligiéndonos un daño irreparable. Convendría llevar a cabo una reflexión colectiva ante tal estado de cosas que hiciese posible remediarlo cuanto antes, posibilitando el encuentro y el reencuentro de nuestros conciudadanos con unas raíces que se hunden en esa mar, con horizontes de futuro siempre prometedores. Alguno pensará quizás que estoy soñando despierto. Y sí, estoy soñando con una sociedad que enseña a sus hijos cuestiones mar embravecido de tópicos negativos y descompuestos acerca de nuestro pasado, enarbolados con insufrible insolencia, rezumando un tufillo crónico a propaganda que violenta la verdad. Estoy soñando con una sociedad que persevere en pos del esplendor que alcanzó cuando se volcó en la mar y en la milicia y en la mar. No sé si mi exposición habrá conseguido despertar entre los que la han escuchado la curiosidad y el cariño por nuestra historia naval, escrita con vidas escarpadas y admirables como las que han ido desfilando por estas páginas, con algún borrón evidentemente, pero en su inmensa mayoría vidas de marinos cautivados por ese hechizo de salitre, agua y viento que es servir a España en la mar. Vidas de servicio a España hasta el último aliento que se pueden encontrar aquí y allá cuando en el silencio absoluto de la lectura, al recorrer muchas de las páginas de nuestra historia naval, te vibran las cuerdas del alma. Vidas que a mí me han interpelado desde siempre con acentos de sincera emoción. Muy pocos las conocen, casi nadie las recuerda, pero por poner
en valor esas vidas, he elevado hoy y elevaré siempre que pueda mi voz. Las aguas del Atlántico, desde el Caribe al Canal de la Mancha, sin olvidar al siempre clave Mediterráneo, las costas del Golfo de México, las islas del Caribe, las costas de Guatemala, el Canal de las Bahamas, Gibraltar, Menorca y 1000 enclaves más, conformaron el escenario gigantesco, testigo de un duelo titánico por la supremacía mundial en el que la Armada Española fue la fuerza decisiva para la victoria, porque es necesario recalcar que el desenlace de esta pugna colosal por el dominio de los mares en 1783 fue una innegable victoria española. Gracias a la Armada Española, los Estados Unidos pudieron ver la luz como nación. Creo que la proeza no fue pequeña y por eso hoy han escuchado ustedes mi humilde contribución para reivindicar la memoria de aquellos marinos y soldados españoles que con sus hierros y sus aciertos, desafiando mares indómitos y enemigos temibles, sometidos a los avatares de los abrumadores requerimientos de la realidad oceánica, hicieron posible, desde las cubiertas de sus navíos, un tiempo que presenció alguno de los grandes hechos de la historia, entre los que fue uno, y no menor, el nacimiento de la nación que hoy conocemos como Estados Unidos de América. Aquella armada que hizo posible lo imposible y que el devenir de los siglos, con una España menguante, ha convertido en protagonista invisible de esta historia, nos obliga, es más, pide a gritos rescatar de las brumas del olvido la memoria de los marinos que sirvieron a España en aquella guerra. En un mundo como el nuestro, tan ocupado en los afanes personales de cada día, puede parecer una misión imposible, abocada al fracaso más absoluto. Una gota de agua perdida en el océano. Pues bien, esta ha sido una gota de agua en el océano. Un océano que no sería el mismo si le faltase una gota. Muchas gracias por su atención. Pues nada, muchas gracias, Juanjo. Ha sido una exposición muy completa y muy ilustrativa. Entonces yo tengo una serie de preguntas que me gustaría hacerte. La primera es una que me estoy haciendo continuamente a lo largo de toda tu exposición. ¿Por qué Carlos III ayudó a unos rebeldes a su monarquía si después les podía pasar a él lo mismo con la América española? Ahí en la conferencia en algún momento lo indico que no había opción, porque la guerra era a muerte. O sea, Inglaterra no cesaba de intentar conquistar nuestros territorios en América. Ya lo había intentado con el ataque a Cartagena de Indias en 1741, donde un heroico Blas de Lezo lo impidió, y lo impidió con su vida. Pero ellos no cejaban. Entonces, si en aquel momento no se ayudaba a los rebeldes para debilitar a Inglaterra o para darle la vuelta a la situación, una vez ya sometidos los rebeldes, que carecían de posibilidades objetivas de victoria en aquella guerra, como se ha visto a lo largo de toda la conferencia, si no hubiera sido por la intervención de las dos potencias más grandes del momento después de Inglaterra, dos potencias navales, como Francia y España, pues nunca en la vida hubieran podido vencer. Entonces, no quedaba otra que atacar a Inglaterra en ese momento que se podía, porque después, una vez vencidos los rebeldes norteamericanos, una Inglaterra crecida y reforzada, entonces sí que ya iba a ser imparable. Claro, claro. O sea, que ahí sí que Carlos III lo hizo bien. No lo dudo. ¿Y por qué, ya dadas las circunstancias, por qué no se intentó recuperar Jamaica después de la guerra? Claro, Jamaica solo puedes recuperarla si estás en guerra con los ingleses. Claro, en el momento que ya se firma, ya no se pudo volver hasta que la Revolución Francesa en 1789, ya con la Francia republicana, etcétera, que utiliza a España y le interesa a España mientras tiene armada. Cuando la Armada Española, gracias a la ineptitud francesa, sucumbe en Trafalgar, ya dejamos de interesarle a Francia y Napoleón directamente ordena la invasión de España. Trafalgar fue el 21 de octubre de 1805 y Napoleón
en 1808 ya ordena directamente la invasión, porque lo que le interesaba de España era su armada, porque lo que hacía a España poseer un peso a nivel internacional era su armada, que era la tercera armada del mundo en aquellos días. Correcto, correcto. ¿Y cómo siendo tan potente nuestra armada, en medio siglo se perdió todo? Pues las armadas se hacen potentes cuando en la dirección política de la nación pues hay personajes como el Marqués de la Ensenada, que consagró su vida a conformar una armada española potente y que, por lo menos, unida a la francesa, pudiese frenar a la inglesa, porque si no, pues la hegemonía británica estaba cantada. Entonces, Ensenada consagró su vida a la armada y Inglaterra no paró de intrigar y conspirar en la corte hasta que consiguió que cayera. Y una vez, es sintomático que una vez que se cargaron a Ensenada, pues el embajador inglés en la corte española escribió a Inglaterra: ya no se construirán más barcos en España. Entonces, pues construir una armada potente es un proceso muy laborioso que tiene que estar en la frontera del conocimiento, porque utiliza la tecnología más puntera de cada momento. En aquel momento era el siglo XVIII la que había y ahora la que hay. Y claro, la inversión es ingente y el compromiso de la dirección política tiene que ser absoluto. Si no, pues te conviertes pues, en una cosa, bueno, Ya. del Perfecto. montón, ¿no? O Sí, sea, sí, no, sí, sí. no la última, pero del montón. Sí. Yo ya O sea, es como el primero de la clase. Para ser el primero de la clase, sí, perdona, para ser el primero de la clase o el segundo o el tercero, el grupito de cabeza, pues tienes que estudiar más que nadie y sacrificarte más que nadie. Y si no, pues pues no lo no. voy a hacer, está claro, está claro. Ya por último, pues yo creo que o sea, un clásico, te voy a preguntar, ¿no? Gibraltar, ¿por qué fracasamos allí? Se fracasó, por lo que también indico en el momento de la violencia, que en aquella época la artillería naval era incapaz de conseguir una elevación importante de los tiros. Entonces, ¿qué pasaba? Que cualquier fortaleza un poco elevada, pues ya tenía una ventaja absoluta sobre una flota. Entonces, cualquier ataque, si nos fijamos, por ejemplo, Pensacola, ¿no?, que también estaba fortificada, no se atacó con los buques porque, vamos, los hubieran hundido. La artillería de la fortificación en tierra la hubiera hundido porque contaba con esa ventaja, sino que siempre se acababa en un asedio por tierra. Había que atacar por tierra porque era la única, y con un tren de sitio, ya artillería de un calibre, y ese tren de sitio, claro, era de tal volumen y de tal peso que no podía transportarse fácilmente. Necesitaba normalmente que otra flota lo llegara. Entonces, Pensacola se conquistó porque Solano llegó allí y lo desembarcó todo. Y desde que llegó Solano, en 10 días llevaban ya allí bastante tiempo, y desde que llegó él, en 12 días se tuvieron que rendir. Porque, claro, al final la armada es determinante. Ya nos lo enseñó Temístocles, que el que domina el mar domina el mundo, y también, pues, otros grandes tratadistas a lo largo de la historia nos lo han ido recordando, pero a veces se nos olvida. Efectivamente, no, sí es el problema que tenemos sobre todo los españoles, que olvidamos o incluso muchas veces tienen interés en que no sepamos, así ya no tenemos directamente que olvidar, efectivamente. Bueno, pues yo ya con estas palabras nos despedimos, no sin agradecer tu exposición y desde luego a todos los que nos siguen su presencia, apoyo e interés. Muchas gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contribuir un poco a divulgar la importancia de nuestra Armada y la trascendencia de sus hechos históricos admirables e increíbles, tan admirables e increíbles como desconocidos. Esta es mi gota de agua, pero, como digo, al final el océano nunca será el mismo si le falta una gota. Efectivamente, pues lo ha dicho. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros.